Siendo las 20 horas del martes 21 de junio de 2016, declaro abierta la sesión académica ordinaria de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con la conferencia Demanda Social del Bosque de la Primavera para una política pública de una extensión, a cargo de nuestra invitada, la maestra de arquitectura Sandra Valdés. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches y bienvenidos todos ustedes que son quienes le dan sentido a este trabajo arduo de la sociedad, o de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Preside esta solemne sesión académica el doctor Silviano Hernández González, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Está con nosotros la maestra Sandra Valdés, invitada y conferencista, el de la voz José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. Como es costumbre, se hace una breve síntesis de quien tendrá el uso de la voz. Sandra Valdés, licenciatura en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Maestra en Arquitectura y doctorante en el programa de Teoría de la Arquitectura y el Arte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ella es docente en el taller de diseño de espacio público y paisaje del ITESO desde el año 2006. Es miembro fundador de Anillo Primavera AC, organización que trabaja en la creación de la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera desde los planteamientos de la UNESCO para reserva de la biosfera. Es presidenta del Comité Ciudadano de la OPD para el Bosque de la Primavera. Es socia fundadora de su propia firma de arquitectura Boker 3 desde el año 2006, despacho que se ha caracterizado por la gestión de proyectos que ejercen un impacto positivo y un cambio de programa en la ciudad, con proyectos como la Villa Panamericana, en el Parque Morelos o el edificio metropolitano con certificación LEED. Ha sido consultora e invitada por el gobierno de Zapopan en las mesas de diálogo sobre el Bajío y el Plan de Desarrollo Zapopan ONU Hábitat 2030. Forma parte del consejo editorial del blog Arquitectura ITESO y es co-creadora del proyecto REDIAM, Red de Diálogos Ambientales, foros para la difusión de la cultura para la protección del medio ambiente. En esas condiciones y con los antecedentes que hemos escuchado, ruego a la concurrencia que la recibamos con un aplauso. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a la doctora, muchas gracias a la Benemérita Sociedad. Les agradezco mucho invitarme a platicar un ratito sobre el Bosque de la Primavera, porque la verdad es que me encanta y voy a tratar de ser muy puntual en el tiempo, porque luego es que me alargo porque me gusta mucho. Bueno, para empezar a platicar sobre políticas públicas, me gustaría empezar a platicar desde mi experiencia personal y cómo es que yo, siendo arquitecta, acabo trabajando en un tema como es tan maravilloso como es el del Bosque de la Primavera. Anillo Primavera es un esfuerzo que empezamos a trabajar un grupo de alumnas, las alumnas que están aquí en la foto, la mayoría mujeres, por eso me gusta decirlo, un grupo de alumnas del ITESO que nos buscaron para generar una serie de proyectos hacia afuera del bosque, en el borde del bosque, que pudieran servir para protegerlo. En aquel momento buscamos a la que era la dirección ejecutiva del bosque, y entonces ellos nos dijeron que querían hacer una serie de centros comunitarios que querían replicar alrededor del bosque, y entonces
nosotros les preguntamos si ellos tenían algún estudio que justificara en qué lugar se debían de poner los centros comunitarios y cómo, y la respuesta fue que no, y entonces nosotros hicimos una contrapropuesta de generar un estudio territorial en donde pudiéramos entender qué era lo que estaba pasando afuera del bosque y cuál era la relación entre la ciudad de Guadalajara, las comunidades del bosque y el polígono de protección. Estas son algunas de las fotos de mis alumnos. Han participado hasta ahora ya más de 100 alumnos en este proyecto, y nos hemos estado vinculando también con otras asociaciones civiles, como por ejemplo aquí están nuestros amigos de Selva Negra AC, y también por ejemplo Biodiverso o Calle, de manera que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 5 años que hemos estado trabajando como Anillo Primavera, que el bosque es tan grande y el bosque es tan complejo y tan lleno de riqueza y de valores, que no se puede trabajar de manera individual. Si de verdad nosotros queremos generar estrategias que tengan un impacto positivo en la protección del bosque, tenemos que empezar a trabajar en red y generar una red de actores que estemos a favor de la conservación del bosque. Entonces ese es con lo que quiero empezar, y van a ver que es con lo que voy a terminar también. Anillo Primavera entonces surge como una plataforma que nos gusta pensarla a veces como si fuera una especie de think tank, en donde tenemos un laboratorio de ideas que son los trabajos que generan los alumnos del ITESO, que he de decir que aparte son alumnos de muchas carreras, no nada más es arquitectura, está ingeniería civil, ingeniería ambiental, están los de leyes, los de gestión cultural, han participado alumnos de muchas carreras. Después está un semillero de proyectos que es la asociación civil, que busca generar una plataforma de gestión y de fondeo para los proyectos, y finalmente queremos generar, con toda la información que se ha ido generando y con todos los trabajos y las experiencias, generar un observatorio que empiece a producir información y que se generen indicadores para que la toma de decisiones sobre el bosque de la primavera deje de ser subjetiva y empieza a caminar más hacia una toma de decisiones bien informada. Trabajamos con el ITESO, trabajamos con la Cátedra UNESCO en relación a reservas de la biosfera, que tiene su sede en la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica, con el Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales, que tiene su sede en la Universidad Politécnica de Cataluña, y con la Iniciativa Latinoamericana para el Paisaje. De ellos recibimos asesoría y metodología. Entonces, y ahora sí vamos a entrar al tema de políticas públicas. ¿Cómo la sociedad organizada puede empezar a generar, y desde qué, vamos a decir, en qué estado tenemos al bosque ahorita, y las políticas públicas que se han implementado, cómo nos dejan al bosque, ¿no? a la sociedad? Bueno, quiero empezar con este mapa porque es verdaderamente simbólico para mí. Este mapa forma parte de un documento que se llama Región Metropolitana de Guadalajara Prospectiva 2007-2013. Es un estudio que se mandó a hacer, una consultoría que se mandó a hacer en aquella época, un poquito antes del 2007, con el objetivo de generar un documento que pudiera producir una serie de estrategias de ordenamiento territorial y de gestión para la zona metropolitana de Guadalajara. Cuando uno abre este documento, el primer mapa con el que uno se topa, y así se topa porque se siente hasta feo, bueno, yo lo siento feo, es porque aquí tenemos un gran ausente. Yo creo que todos ven al gran ausente, bueno, más bien no lo ven, ¿no? Tenemos tres colores en el mapa. El color amarillo que ustedes ven es la zona metropolitana de Guadalajara, la mancha azul es el lago de Chapala, las lagunas de Sayula y algunos otros cuerpos de agua, y las líneas negras punteadas son las regiones administrativas de los municipios. ¿Y qué nos falta en este mapa? Nos falta el bosque de la primavera, ¿no?
yo sí lo alcanzo a ver, delimitado un poquito por la mancha urbana, por el límite amarillo, pero bueno, es el gran ausente en los planes de desarrollo y en los planes administrativos, ¿no? Si hacemos una revisión de planes un poquito antiguos de Guadalajara, es muy común encontrar la zona del Bosque de la Primavera, no sé si tiene apuntado así, la zona del Bosque de la Primavera como una región blanca. Y no es de sorprendernos, ¿no? Ver que perspectiva 2007, 2013, que ahorita tengamos la suerte de seguir teniendo al bosque allí, porque pues si no estaba en el plan, ¿cómo sigue existiendo, no? Y bueno, esta es la actualización, ¿no? De aquel documento. Este es el IMEPLAN 2016, recientemente aprobado. Y bueno, en una de las de sus partes, de sus secciones, tenemos las manchas verdes. Esta es la zona metropolitana de Guadalajara, este es el Bosque de la Primavera. Si aparece, ya podemos respirar un poquito más tranquilos. Tenemos otras áreas naturales protegidas, ¿no? Y el lago de Chapala. Pero, ¿cuál es el gran pero que le seguimos poniendo a las herramientas administrativas de gestión del territorio de nuestra zona metropolitana de Guadalajara? Y es que el IMEPLAN contempla todo lo que está dentro de la línea negra. Esto quiere decir que no tenemos ni la tercera, bueno, vamos a suponer que sí, que es la tercera parte del Bosque de la Primavera tomada en cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo lo que no está dentro de la línea negra, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Vamos a hacer un pequeño zoom, si nos concentramos, bueno, más o menos, sí vamos a hacer una revisión de qué está pasando de este lado, pero vamos a hacer ahorita un zoom a qué está pasando de este lado, aquí, específicamente esta manchita. Bueno, esa manchita es esta misma manchita, que es tala, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos ese corredor biológico que va del Bosque de la Primavera, este es el bosque, este pedacito que se ve aquí, y este es el volcán de Tequila, y es el corredor biológico que conecta al volcán de Tequila con el Bosque de la Primavera. Entonces, y aquí tenemos a Tala, y en el 2005, pues todo, vamos a decir que todo bien, ¿no? En 2010, de sopetón, así sin proceso, sin poquito a poco, ustedes lo pueden ver en la plataforma Google Earth, tiene una línea de tiempo y entonces tú puedes ir viendo qué es lo que va apareciendo y qué es lo que va desapareciendo. De sopetón, de golpe, aparece esta mancha blanca que es el fraccionamiento de los Ruiseñores. Es un fraccionamiento que aparece de golpe y que aparte solo tiene una calle para entrar y salir. Esa única calle es Atala. Entonces, ¿qué provoca? En 2016 aparece el macrolibramiento, aquí lo podemos ver. Este es el macrolibramiento. Y podemos ver cómo esa única calle que conecta el fraccionamiento con Tala, poco a poco va generando más urbanización. Esto quiere decir que la tendencia es que estos dos manchas, o sea, este fraccionamiento y Tala, se vayan conectando, poco a poco se vaya urbanizando y al final, en medio del corredor biológico del volcán de Tequila y de la Primavera, de este corredor biológico, tenemos una gran urbanización. Bueno, este es el crecimiento de Guadalajara desde 1900 hasta 2015, más o menos. Es el crecimiento de la mancha urbana. Si vemos el crecimiento del año 2000 al 2015, en el año 2000 la mancha urbana medía más o menos lo mismo que el Bosque de la Primavera, unas 30,000 hectáreas. Bueno, vamos a seguir incluyendo a Santana de Tepetitlán, unas 30,500 hectáreas. Ahora, en el 2016, la mancha urbana se duplicó, o sea, mide más o menos 60,000. Pero, sin embargo, los habitantes de Guadalajara no nos hemos duplicado. Esto quiere decir que estamos consumiendo suelo de manera descontrolada y de manera desordenada, y que, como de este lado tenemos la barranca de Huentitán, pues la tendencia es irnos hacia acá, hacia el valle de Tezistán y hacia acá. Bueno, este es un estudio que hicimos en Anillo Primavera,
y que es para ubicar, este es el Bosque de la Primavera, este es Guadalajara y este es el Cerro Viejo. Y entonces este es el macrolibramiento, en la línea negra gorda que ven es el macrolibramiento. Este estudio lo hicimos porque la SCT nos decía que el macrolibramiento no iba a afectar a la zona porque es una vía confinada, y que no iba a provocar urbanización a los lados del macrolibramiento. Entonces nosotros juntamos un montón de variables, como 50 variables que tienen que ver con cercanía a infraestructura, cercanías a poblados, topografía, etcétera, especulación inmobiliaria, y bueno, todo eso se junta y se hace una especie de sumatoria, y entonces se genera este mapa en donde podemos ver las partes rojas, que son las zonas con mayor susceptibilidad a urbanizarse. Esto quiere decir que, bueno, que de alguna manera no es tan cierto esto de que el macrolibramiento, digo, históricamente las vías nunca han sido, siempre han sido generadoras o detonadoras de urbanización, pero bueno, aquí lo que estamos tratando de demostrar es eso. Y entonces lo que podemos darnos cuenta es que el Bosque de la Primavera, entonces ya vimos que la mancha urbana de Guadalajara tiene, o sea, es una fuerza muy, muy fuerte que amenaza al bosque de este lado. De este lado tenemos el macrolibramiento, ¿no? Y tenemos la mancha de tala. Entonces podemos entender, si dividimos el Bosque de la Primavera en dos partes, que tenemos dos grandes fuerzas a cada lado del bosque, acercándose a él, ¿no? Y bueno, entendiendo la política pública también es que el macrolibramiento viene de un proyecto federal que lo que busca es conectar a través de una vía, de una carretera, la carretera interamericana que conecta desde Estados Unidos hasta Centroamérica, y el pedacito que nos toca a nosotros es el pedacito del macrolibramiento, ¿sí? Aquí estos son los fraccionamientos que están alrededor del Bosque de la Primavera, pero pegados al límite, en colindancia con el límite con el polígono de protección del bosque. No estamos tomando en cuenta los que están separados del polígono. Entonces, aquí están, como les decía hace ratito, pues está la fuerza de la ciudad, y entonces la mayor parte de los fraccionamientos los tenemos pegados en lo que es la zona de Zapopan y la zona de Tlajomulco. Originalmente pues no pasaba gran cosa, pero ya empezamos a ver como que, por ejemplo, el fraccionamiento en Roble, que está ahí por la venta del astillero, que ese fraccionamiento ya se empezó a meter, no se empezó a meter, o sea, ya está metido, pues, o sea, vamos a decir, ese fraccionamiento casi la puerta de entrada está afuera y el fraccionamiento está metido. Ese es el caso más grave. Tenemos otros fraccionamientos, un pedacito de la venta del astillero, un pedacito de Pinar de la Venta, un pedacito en el volcán del Coli, otro pedacito en Brisas de la Primavera, que son asentamientos irregulares, y el Technology Park, cuando hicimos este mapa todavía no se metía, pero ahorita ya se mete. Entonces lo que estamos viendo es que poquito a poco la misma fuerza de la ciudad se va impactando contra el límite del bosque, y no hay hasta ahorita nadie que lo haya podido detener, ¿no? O sea, seguimos viendo esta misma inercia que veíamos en la animación, ¿no? Bueno, este es un histórico de cobertura vegetal alrededor del bosque. La mancha gris es la desaparición de estas zonas de cobertura vegetal. Podemos ver que en 1976 alrededor del bosque pues teníamos principalmente zonas agrícolas, zonas de usos que no tenían un fuerte impacto sobre el bosque, o sea, podríamos decir que eran actividades compatibles con la fragilidad ambiental del bosque, pero poco a poco, con el crecimiento de la ciudad, empezamos a ver cómo estas actividades agrícolas empiezan a desaparecer y se empiezan a sustituir por zonas habitacionales. Y entonces no es sorpresa que entendamos estas dos, o sea, si entendemos otra vez estas dos fuerzas que vienen de los dos lados del bosque,
cómo han funcionado o cómo han aparecido los incendios en los últimos 10 años al interior del polígono. Ahora sí ya saltamos del exterior al interior del polígono protegido y vemos claramente esta mitad, ¿no? O sea, si dividimos otra vez por mitad del bosque, el lado que viene de la ciudad, de las amenazas que vienen de la ciudad, y el lado que viene de la zona del macrolibramiento, aunque este no estuvo provocado por el macrolibramiento, pero sí por la zona azucarera de Tala, ¿no? Y entonces podemos ver que las principales zonas de afectación del bosque son, este es el polígono del 2012, este es el polígono del incendio del 2005, y aquí les puse un regalo extra, que es el polígono de Cerritos Colorados, donde van a poner la geotermia, que ahorita les voy a platicar más de esto. Entonces, hicimos un mapa de susceptibilidad, de vulnerabilidad a incendios en la zona de interior del bosque y un polígono de 2 kilómetros hacia afuera. Y entonces podemos ver que vuelven a aparecer estas dos zonas, ¿no? La zona de los incendios de Tala, la zona de mayor especulación inmobiliaria, de crecimiento de la ciudad, porque la ciudad ya no tiene a dónde más crecer, incluida toda esta zona de aquí arriba. Y entonces aparece un tercer factor al interior del bosque que no existe, o sea, que no existía, y ese factor es el polígono de la geotermia. Aquí este mapa es bueno, nosotros nos dimos a la tarea de ver esta manchita amarilla es el actual polígono donde está ahorita la CFE ahí puesta, la que ya conocemos desde 1982, que está ahí cercada. El polígono naranja que circunda es el polígono de uso especial de acuerdo al programa de manejo. Ahorita luego se los voy a enseñar, viene más adelante específicamente nada más eso. Y también dijimos, bueno, como el proyecto de geotermia que quieren hacer en el corazón del bosque, lo quieren también ampliar a otras 6.000 hectáreas, dijimos, bueno, vamos viendo cuánto es esas 6.000 hectáreas para escalarnos un poquito en el territorio. Entonces, este polígono de acá abajo, que es el polígono de Planillas, que es en donde se quieren ampliar, más la zona de mayor susceptibilidad a explotación geotérmica puesta en 6.000 hectáreas, y entonces esas 6.000 hectáreas son esta zona roja. Entonces es cuando lo ponemos a escala y lo vemos comparado con el tamaño del polígono de protección, es más fácil entender la vulnerabilidad a la que estamos sometiendo al bosque si metemos un uso especial que es explotación geotérmica, ¿no? Y que es la reforma energética la que nos está abriendo la puerta a este proyecto, y que aparte también es una concesión privada, o sea que ni siquiera es para el beneficio de Guadalajara, ¿no? Entonces, viene el trabajo. Qué bueno que está el doctor Curiel aquí, si me equivoco me va a ayudar. Entonces, entendiendo esta situación en la que se encuentra el bosque, el comité científico, bueno, voy a explicar un poquito rápidamente. El bosque de la primavera se administra a través de un organismo público descentralizado que tiene una junta de gobierno con 21 sillas. De estas 21 sillas, que estas sillas la mayoría son sillas para presidentes municipales, para instituciones gubernamentales, hay 2 sillas, que una es la representación para un comité ciudadano y la otra es una representación para un comité científico. ¿Sí dije científico ciudadano? Sí. Entonces, el doctor Curiel es el representante del comité científico y yo soy la representante del comité ciudadano, y entonces decidimos, ante este panorama del bosque, decidimos organizar un seminario que se llamó La Primavera Conservando en Colectivo. En este seminario tratamos de se reunieron los resultados de las investigaciones, se podría decir que más actualizadas sobre el bosque de la primavera, pero aparte también sumamos las voces de la sociedad civil organizada y
de gente que le interesa el bosque simplemente, ¿no? Y entonces nos sentamos a platicar sobre qué está pasando con el bosque, pero también qué queremos para el bosque. Y entonces, después de mucho trabajo y de generar una serie de resúmenes por parte de ambos comités, decidimos hacer una declaratoria que cuenta con 8 puntos. Me traigo mi borrador. No se los voy a leer los 8 porque me tengo que apurar, pero les voy a decir que, bueno, 4 de los puntos más importantes de esto es: primero, entender que el bosque se encuentra en un estado de emergencia. Después, que es importantísimo para la toma de decisiones poner el bien común sobre el bien privado, sobre todo con proyectos como el de la geotermia, ¿no? Que es impostergable generar una zona de amortiguamiento. Ahorita les voy a platicar por qué, pero es necesario porque afuera de la zona, afuera del polígono del bosque, es que se encuentran, por ejemplo, los corredores biológicos, y los corredores biológicos son los que nos van a asegurar que el bosque siga siendo bosque durante muchísimo tiempo, que se mantenga el ecosistema vivo, y generar, se las estoy contando rapidísimo, y generar una serie de indicadores. Estos indicadores lo que van a hacer es que nos van a ayudar a hacer que la toma de decisiones esté mejor justificada, ¿no? De repente también en el Comité Ciudadano lo platicamos mucho, nos da la impresión que a veces las administraciones del bosque a lo largo del tiempo se dedican a apagar fuegos literalmente, pero no hay una estrategia o un plan a seguir, ¿no? Entonces, y no lo están justificando en nada más que en lo que ven de forma como muy inmediata, ¿no? Entonces tenemos que empezar a caminar hacia una toma de decisiones más informada. Entonces, organizamos en el Comité Ciudadano organizamos un poquito las conclusiones entendiendo este esquema sencillo, que tiene que ver con lo temporal y con lo espacial. Primero, pues entender que se tiene que proteger al interior del polígono, pero que también tiene que haber una zona externa que se tiene que proteger. Que tiene que haber un plan a largo plazo, que es el plan de manejo, que todos conocemos, y que también tiene que haber un plan de emergencia para el bosque. O sea, eso tiene que ser un plan para ahorita, para mañana, porque lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, el plan de manejo del bosque se debió haber actualizado hace 12 años, 13 años, y seguimos actualizándolo, pero no llega la actualización, y en el Inter vemos al Technology Park que se mete, vemos al macrolibramiento y seguimos sin tener un plan. Entonces, es urgente un plan de emergencia. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos a pensar a partir de esta declaración que se necesitan 10 acciones. O sea, vamos a concretar específicamente qué queremos que se haga a partir de esta declaración del siglo XXI. Y entonces, bueno, eso ya es mi cuchara, ese ya no es del comité, ese ya es de Anillo Primavera, y se las estoy adelantando, se las vamos a proponer al comité. Bueno, primero es que se tiene que declarar el bosque en estado de emergencia. O sea, si no reconocemos el estado en el que se encuentra, no podemos entender que se tiene que trabajar rápido. Y se tiene que hacer una alianza a 3 niveles de gobierno, es decir, todos se tienen que poner de acuerdo, porque aquí lo que pasa es que con lo de la geotermia nos dice el gobierno del estado que no sabe nada, que ese es un proyecto de gobierno federal, y luego el municipio dice, bueno, pues yo sí di un visto bueno, pero tampoco estoy seguro de a qué le di visto bueno, ¿no? O sea, nadie sabe nada. Entonces tenemos que organizarnos y ponernos de acuerdo los 3 niveles de gobierno. Después, la segunda acción es que tiene que haber una veda a fraccionamientos y a construcciones entre que son peras y son manzanas, porque como no logramos que haya un plan de manejo definido y no logramos que las herramientas de ordenamiento territorial estén de acuerdo con la fragilidad ambiental del bosque, es decir, planes parciales, planes, etcétera. Como no logramos que todas estas herramientas tomen en cuenta en lo que sí la logramos, pues tenemos que hacer una veda a las construcciones que están en el límite del bosque, porque siguen creciendo.
Después, tiene que haber un posicionamiento oficial del Estado y de las autoridades sobre el proyecto de geotermia, que aquí nadie sabe nada y aquí nadie dijo nada, y necesitamos que se sepa, ¿no? Necesitamos saber cuál es la posición de ellos con respecto a un proyecto que puede impactar sobre la calidad de vida de todos nosotros. Y es urgente que se busquen alternativas a la generación de energía, porque la geotermia, y ahorita les voy a platicar ahorita que aparezca otro mapa, voy a volver al tema, pero se tienen que buscar alternativas a la energía, porque no se están buscando, o sea, se está diciendo la única alternativa para generación de energía renovable en la primavera es la geotermia, pero no se está buscando más, y puede haber otras alternativas, y ahorita se las voy a platicar. Y luego la implementación de un observatorio sobre el bosque y su zona de influencia, que genere indicadores. Otra vez vuelvo al tema de los indicadores, al monitoreo de lo que está pasando con el bosque, de manera que nosotros podamos entender y generar información para una toma de decisiones bien justificada y bien informada. Después, declarar zonas de recuperación ambiental en el anillo primavera, o sea, en la zona de amortiguamiento, como los corredores biológicos, los escurrimientos y las zonas de absorción de agua. Puede sonar un poquito utópico y descabellado, pero esto mismo es lo que están haciendo en el polígono de Colomos, en el que querían construir, ¿se acuerdan? Que mucha gente firmó. Bueno, eso mismo están haciendo con ese terreno. Entonces, ¿por qué no hacerlo en los corredores biológicos del bosque de la primavera, por ejemplo? Y generar los pasos de fauna que ya están pactados con la SCT en el macrolibramiento y que se tienen que, que no, hasta ahorita no los han empezado, pero también se tendrían que hacer estos pasos de fauna en el circuito sur y en la carretera Nogales o Avenida Vallarta. La generación de un plan de ordenamiento territorial y de paisaje para la zona de amortiguamiento del bosque, o sea, esta zona externa al bosque en donde el plan de manejo del bosque no entra, pero los planes parciales tampoco toman en cuenta la fragilidad del bosque, entonces que exista un plan de ordenamiento especial para el borde del bosque, y entonces los planes parciales, y entonces los planes municipales, metropolitanos, de ordenamiento ecológico, todos ya tienen o sea, cuando llegan a esta zona del bosque ya saben qué hacer, ahí está el plan, ¿no? Y una agencia metropolitana para la gestión de áreas naturales protegidas, así como la hay para entender la ciudad y ordenar la ciudad, pues también para entender y proteger y gestionar nuestras áreas naturales. Y este es el mapa que les quería platicar sobre las alternativas. Normalmente cuando hablamos, estos son los polígonos ejidales que están alrededor del bosque. Normalmente cuando hablamos de los ejidos y el bosque de la primavera, solamente se ve del polígono de protección hacia adentro. Y entonces generalmente se tiene la perspectiva de que los ejidos son una gran parte de la propiedad al interior del bosque, pero si vemos los polígonos de los ejidos al interior pero también al exterior, nos damos cuenta que los ejidos también tienen una gran propiedad afuera del polígono de protección del bosque. Entonces, aquí la pregunta que yo lanzo al aire así nada más es: ¿por qué no se están generando alternativas de potenciar la agricultura o las actividades en las partes de los polígonos de los ejidos al exterior del polígono, de manera que los ejidatarios no se sientan presionados con un decreto de protección? Y entonces aquí una de las alternativas que estamos tratando de ver es, por ejemplo, generación de energía solar en vez de energía geotérmica al interior del polígono, pero no al interior del polígono de protección, sino en las zonas ejidales al exterior del polígono del bosque, y todos salimos ganando. Este es el mapa que les prometí hace rato. Este es el mapa del plan de manejo actual que está en vigencia, y esta zona anaranjada es el polígono de uso especial que está dentro del programa de manejo. Para que lo entendamos, el polígono de uso especial es una zona en la que, si todo esto es zona de protección, bueno, lo voy a resumir. Si todo esto es polígono de protección, este pedacito no lo es. Y el uso especial es, pues, úsalo como quieras. Entonces, tenemos como una dona, ¿no? O sea, tenemos un uso que no es de protección al interior del bosque. Entonces,
una de las 9 acciones es que se tiene que quitar del programa de manejo este polígono de uso especial. Y finalmente, bueno, revisar la declaratoria de reserva de la biosfera, porque en esta declaratoria de la reserva de la biosfera se pueden incluir nuevos núcleos, no nada más la Primavera, sino también, por ejemplo, el Cerro Viejo, el volcán de Tequila, el bosque de Mistiquil, que pueden ser ecosistemas que pueden generar una red para el bosque de la Primavera. Bueno, el bosque de la Primavera, ya más o menos les platiqué, el bosque de la Primavera fue declarado como reserva de la biosfera por la UNESCO en el 2006, el mismo año que se declaró el volcán de Tequila, el paisaje agavero. Y entonces, para el paisaje agavero se hicieron muchas fiestas, para la Primavera se guardó en un cajón y que nadie sepa que se declaró como reserva de la biosfera. Es lo mismo que el Cabañas, o sea, más o menos están al mismo nivel. Bueno, yo digo que más la Primavera. Entonces, lo que nos gusta de la UNESCO es que la Primavera, al momento de formar parte de las reservas de la biosfera, es que se integra a una red mundial de reservas de biosfera. Esto quiere decir que los ecosistemas no pueden funcionar solos como una isla, sino que tienen que empezar a funcionar en red. Entonces tienen que mantener su interconectividad y sus características únicas por las que la UNESCO lo nombró. La UNESCO pide para todas las reservas de la biosfera una zona núcleo, una zona de amortiguamiento y una zona de transición. El programa en el que está inscrito de la UNESCO es el programa Hombre y Biosfera, que quiere decir que las personas tienen que formar parte de la protección del bosque. Entonces, parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en Anillo Primavera, este es el anillo precisamente, ahí. Las manchas negras son 25 poblaciones que se encuentran asentadas alrededor del bosque de forma histórica. Entre ellas no hay más de 5 kilómetros y no se encuentran a más de 3 kilómetros de distancia del polígono de protección. Entonces el chiste de esta zona de amortiguamiento o de esta zona de Anillo Primavera es que estas comunidades formen parte, o sean los principales agentes de protección para el bosque de la primavera. Entonces, bueno, esto ya me voy a tratar de ir rápido porque ya se me está acabando el tiempo. En Anillo Primavera hemos trabajado a partir de 5 visiones. Primero, entender qué es lo que está pasando con el territorio. Hemos encontrado 19 formas distintas de tipologías de crecimiento de la ciudad o de urbanización, que van desde los poblados tradicionales hasta los fraccionamientos de Infonavit y todo lo que pasa en el medio entre esto, como son los asentamientos irregulares que están en el Coli o los fraccionamientos muy elegantes como Santa Anita, ¿no? Después están los valores patrimoniales, en donde nosotros nos gusta entender que el patrimonio es natural, pero también el patrimonio es cultural, y entonces existe una relación directa entre las actividades, o sea, las actividades humanas vinculadas a este patrimonio natural han generado un montón de cultura a través del tiempo. Aquí tenemos patrimonio desde prehispánico, de la época de la colonia, franciscano, tenemos patrimonio ferroviario, tenemos haciendas del porfiriato y tenemos patrimonio de ordenamiento territorial de la época de los ejidos. Entonces, aquí, bueno, les traje la traducción de las toponimias de algunos de los poblados del Anillo. A mí me gusta mucho porque es como un viaje en el tiempo de cómo fue esta zona en aquella época, ¿no? Esta es la pirámide de San Agustín, que está en el cortijo de San Agustín. Me gustaría que se imaginen que vamos a subir a la pirámide y que vamos a ver desde allá arriba lo que les voy a platicar ahorita. Miren, es cierto pájaro Estala, ¿no? Luego está otro pueblo que se llama Sobre las Cenizas. Otro pueblo es Lugar de los Guajes. Otro pueblo es Lugar Terroso o Tierra de Labor. Jaguar. Este es mi favorito, Huizculco. Manantial que serpentea entre las rocas. Todavía pueden ir a Huizculco y ver el manantial, ahí sigue. Venado. Valle de las Flores y cerro donde abundan los zapotes. Agua Blanca, ¿no? ¿Se imaginan aquel valle de las flores? ¿Se imaginan
ahora, por ejemplo, subes a esta pirámide, que los invito a que vayan, es bien interesante verla, y en vez de ver ese valle de las flores tan hermoso que nos lo imaginamos cerca del bosque, está el valle del Rotoplas, ¿verdad? Porque lo que vemos son techitos de casas y tinacos, ¿no? Después, en la calidad de vida de los habitantes del lugar, allí hemos hecho estudios para entender cuál es la relación que hay entre estos poblados tradicionales y los fraccionamientos y el crecimiento de la ciudad. Allí nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, los fraccionamientos se han asentado pegados a los poblados tradicionales para recibir servicios de limpieza, de jardinería, etcétera, ¿no? Y han generado una relación bastante discorde entre los poblados tradicionales y el crecimiento de la ciudad. Tenemos casos en los que no nada más están recibiendo los servicios, sino que están aislando a los poblados tradicionales de servicios como hospitales, escuelas, casas, porque los fraccionamientos, como todos sabemos, son estas grandes bardas panteoneras, ¿no? Entonces, algo que les quedaba cerca ahora tienen que rodear. Y esto ha generado, por ejemplo, en el poblado de San Juan de Ocotán, que no sé si lo conocen, que está como por aquí, ¿no? San Juan de Ocotán, que quedó ahí atrapado entre Valle Real y la zona industrial, que ha generado, en San Juan de Ocotán se han detectado los índices de violencia más altos del estado, porque es un lugar en donde ya no tienen espacios públicos y ya no tienen hacia dónde salir la gente que vive ahí, ¿no? Eso ya para... En experiencia de los visitantes, bueno, se documentan las actividades del programa de manejo, ciclistas, picnics, etcétera, pero también, por ejemplo, los bancos de material, especialmente los que han surgido alrededor del macrolibramiento. Estas bolitas rosas son los bancos de material. Hemos detectado como unos 80 y solo 4 tienen permiso de trabajo. Eso entre otras actividades, ¿no? Es nada más un resumen. Y bueno, finalmente la gestión, que tiene que ver con cómo administrativamente hemos visto a lo largo del tiempo, como ya les mostré al principio, fragmentado el borde del bosque, ¿no? Lo hemos fragmentado por administrativamente, por los planes, o ni siquiera aparece, ¿no? Como en el primer mapa que les enseñé. No, lo que queremos hacer es que el borde del bosque se entienda como una sola cosa. Ya no podemos seguir fragmentando el ecosistema del bosque, ¿no? Tenemos que entenderlo como una sola cosa, porque si no, si lo seguimos partiendo en pedacitos, nunca lo vamos a lograr proteger completamente. Bueno, ya me voy rapidísimo. Las líneas de acción ya las voy a pasar nada más embarradas porque estoy viendo aquí el reloj. Trabajamos sobre ciertas líneas de acción que son identidad y comunicación. Bueno, nada rápido. Esta es una búsqueda de Google. Esta es Google, las búsquedas de bosque de la primavera desde el 2004 hasta el 2000, ahora hasta 2016. Los picos son los incendios, ¿sí? O sea, solo en los incendios la gente se ha interesado por buscar el bosque de la primavera, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre conocer mejor el bosque, ¿no? Bueno, infraestructura e integración al paisaje, ¿no? Cómo el paisaje se puede recuperar y convertir en espacios de recuperación para las zonas de absorción de agua, corredores biológicos, etc. Este es un proyecto en el Canal de la Venta. Cómo las actividades productivas tradicionales se pueden convertir en patrimonio y conservarlas, y cómo se pueden generar nuevas actividades productivas que aparte protejan y estén en consecuencia con la fragilidad ambiental del bosque. La conectividad, volver a conectar los poblados de forma no motorizada para que los habitantes de los poblados se vuelvan a sentir cercanos. Y la recreación espacio público, la recuperación de los espacios públicos ya existentes. Este es el caso bien bonito, la verdad, de la Capilla de Indios que está en San Sebastián el Grande. Les recomiendo que vayan a ver la pobrecita Capilla de Indios, está cayendo antes de que se acabe. Están las piedras caídas en el piso, las pueden ver, le timbran a la señora al lado, les abre y los deja entrar. Esta Capilla de Indios del siglo XVI, bueno, recuperar espacios como este para quitarle al bosque el estrés de contener todas las actividades de ocio que contiene hasta ahora, porque tenemos un gran potencial alrededor del bosque. Y ya acabé. Bueno, lo que estamos buscando finalmente
bueno, ya es mi cierre. Primero, pues es generar redes y generar una construcción social para el bosque de la primavera. No podemos solitos, unos cuantos, necesitamos de todos para proteger al bosque, necesitamos que todos se involucren. Tomar las decisiones desde al revés de la pirámide, o sea, que no se tomen las decisiones de arriba hacia abajo, sino que las decisiones se tomen desde la sociedad hacia arriba. Y en este sentido, como están muy de moda, la verdad es que están muy de moda los comités ciudadanos, los consejos ciudadanos, hacer que el gobierno se tome en serio todos estos consejos, que ya los está arrancando, que ya es bueno esto, ¿no? Que nos llamen a la sociedad para participar, pero yo todavía siento que el gobierno todavía no sabe hacer un buen uso de estos comités y de estos consejos, que no los utilice como mecanismo de validación y simulación, sino que realmente, si la sociedad estamos organizada y trabajamos en red, podremos lograr que las decisiones se tomen de manera correcta, si no nos gana la ciudad y la geotermia. Bueno, ya, gracias. ¿Por qué es tan mala la geotermia? Porque pues lo que se ha escrito, lo que yo tengo entendido es que pues la energía está allí encapsulada y es nada más liberarla. Ecológicamente no representa ningún problema como pudiera representarlo otro tipo de combustiones y de cosas así. Y la inversión que se tiene o que se podría hacer representaría la energía que se podría distribuir por toda la República Mexicana, basta con explotar un solo punto. Y no sé, no entiendo por qué. Bueno, mira, el potencial de energía que se va a explotar en la primavera en realidad no es tanto. O sea, la energía que se generaría, por ahí el doctor Maciel nos platicaba que era equivalente a lo que genera, a la energía que necesita, por ejemplo, Plaza del Sol. O sea, en realidad tampoco es tanto, ¿no? Por otro lado, también las perforaciones que se hacen para sacar la energía se encuentran a aproximadamente unos 2.000 metros. El problema con la primavera es que el acuífero está a 200 metros, entonces tendría que pasar a través del acuífero del que toma agua por lo menos Zapopan, ¿no? Entonces, y el problema es que si hay filtraciones, como está muy profundo, no nos vamos a dar cuenta hasta que ya la gente esté enferma, ¿no? Y el agua que está dentro de la caldera tiene minerales muy tóxicos. Entonces, muy tóxicos, estamos hablando de arsénico, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, hay problemas técnicos, ¿no? Las tuberías tienen que estar perfectas, hay unas tinas enormes de aguas con minerales al aire libre, o sea, hay una serie de cosas técnicas que vamos a suponer que si viviéramos en Finlandia o en Islandia, ¿no? A lo mejor podría, no me atrevo a decirlo ni siquiera, porque me da miedo verdaderamente, pero también por otro lado sabemos que vivimos en un país con corrupción, ¿no? Entonces a mí eso es lo que más miedo me da, ¿no? Que pueden, yo la verdad es que le creo poco a la CFE que va a hacer las cosas bien si ni siquiera pueden podar decentemente un árbol, ¿no? Y si ya hemos visto en otras plantas de geotermia en la República, como es en Mexicali, ¿qué es Cerro Prieto? Que están teniendo problemas muy graves ya la población de asma y de cáncer, ¿no? Entonces por eso, nada más por la energía que se produciría para Plaza del Sol. Entonces dices, o sea, no se justifica. Entonces, lo que estamos tratando también de ver es que el potencial de generación de energía solar puede ser mucho mayor, sobre todo en una ciudad como Guadalajara, que todos sabemos el sol como pega aquí, ¿no? Entonces, lo que queremos es que se exploren otras alternativas antes de decir la geotermia es la mejor alternativa que tenemos y no nos queda de otra. Bueno, quizá, pero si hay otras alternativas, ¿por qué poner en riesgo la primavera?
¿no? Esa es la pregunta. ¿Y la población? Vamos a permitir 2 preguntas más. ¿Hay alguna otra pregunta? En general. No escuché en momento alguno que mencionara cuál es el papel que desempeña la CONAFOR en la primavera. Y lo digo por lo siguiente: cuando sucedió un incendio terrible durante la época de Fox, cuando era secretario de Agricultura, nuestro paisano, el Bebeto, o sea, Alberto Cárdenas Jiménez, trataron de hacerle, por parte de la CONAFOR, una demostración de cómo se controlaba un incendio. Y ese incendio fue una cosa que regaron gasolina, le prendieron fuego, nada más que lo superó, ¿no? En ese incendio falleció uno de los helicópteristas, pero aquí no pasó nada, todo está muy lindo y todo tranquilo, ¿no? Entonces, experiencia para que jamás dejen meter a la CONAFOR, porque esos son nefastos. No sé si te tocó vivir eso, pero a nosotros obviamente que sí, porque estaba todo aquello, todo Guadalajara estaba contaminado con el humo. Entonces, esa información. La verdad, de la CONAFOR no he tenido mucha experiencia con ellos. Como nosotros trabajamos más hacia el exterior del polígono, hasta ahorita no hemos tenido mucha relación con ellos, la verdad. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, me parece interesante lo que has planteado, porque hay demasiados elementos que das de por qué hay una demanda social del bosque de la primavera como parte de una estrategia que se debe generar a partir de una política pública para el cuidado, su conservación y la importancia que este tiene para la zona metropolitana de Guadalajara y, como ya dijiste, para los demás municipios que lo circundan. Pero hay una parte que señalaste que me gustaría un poco, que no sé si me confundí, cuando hablas tú, por ejemplo, de esa parte de la Dona, del centro, de una zona de uso especial, si te refieres a eso que dijiste, que esa zona en este momento está utilizada como parte del proyecto de la Geterna. ¿Es ese? Sí. Es el polígono de uso especial es el que se concesionó a CFE para la explotación de energía geotérmica. Entregamos un reconocimiento a nuestra expositora de esta noche, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra en arquitectura Sandra Valdés por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Demanda Social del Bosque la Primavera para una política pública de no extinción, en el marco de la celebración del Medio Ambiente 2016, Vuélvete Salvaje por la Vida, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa de sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2016, signada por el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez y el de la voz Silviano Hernández González, presidente. En el mismo tenor entregamos un reconocimiento a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez por su participación en las actividades organizadas por esta institución, coordinadora de la celebración del Medio Ambiente 2016, Vuélvete Salvaje a la Vida, eventos que se llevan a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Siendo las 21:05 del martes 21 de junio de 2016, declaro clausurada la sesión académica ordinaria
de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.